Ferdente, Tomidente, que empezamos hablando de Carlita Chusnovsky, quedó, Sí. pero ahí olvidada la pobre Carlita, así que la perdonamos. Y volvió a la palestra, diría mi madre, esta guerra entre estos dos hermanos, que cuando ayer me fui, la cantidad de mensajes, data, yo armé una historia. Ok. Sé toda la historia y cómo ocurrió todo y por qué está enojada la familia con Fernando, Tommy con Fernando, y por qué Fernando está enojado con su familia. Pero primero hoy lo fuimos a buscar al tío, el tío del corazón, creo que era el mejor amigo de Ada, la mamá de los chicos, y nos dio una nota. Mirá, me pareció muy desagradable lo que hizo Carla. No corresponde que hable de un ser como Ada. Según dijo, creo que la conocía. Me parece que por lo que dijo no la conocía. Siempre estuvo orgullosa de sus 4 hijos. No de uno en especial y otros no, de los 4, por supuesto. Es más, a Fer hizo teatro acá en el Club Italiano. Yo fui su asistente de dirección, el director era Andrés Cesario. Eso creo que fue cuando él tenía 11 años. Y Ada lo acompañaba siempre, hasta altas horas de la noche que nos quedábamos ensayando. Y no me gustó para nada que hablara de una persona fallecida, y en este caso una persona como Ada. Era un sol. Durante estos últimos años quizás se puso el foco de la historia puntual de Ada, sobre la historia puntual de Ada y su romance. Que eso pertenece a la vida privada de Ada, por supuesto. Sí. Y Fer tendría que haberse callado la boca muchas veces. No da a la luz una intimidad que no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. Ada fue madre de él como madre de todos, el resto de los 3. Y él lo sacó a la luz, algo que a lo mejor no tendría que haber salido nunca a la luz. Y bueno, si tanto le molesta el apellido Dente, que se lo saque y se ponga otro apellido y ya está. Flaco, la terminamos. Yo creo que se tiene que dedicar a actuar, que es un excelentísimo actor, excelentísimo, y dejar de hablar de cualquier otra cosa que no sea teatro. ¿Sentís que la historia, cuando la contó Fer, marcó un antes y un después en el vínculo entre la familia y puntualmente entre él y Tomás? Sí, calculo que sí, eso no pudo haber quedado bien para nada. O sea, si vos hablás de una intimidad de la familia, indudablemente no te van a mirar muy bien, ¿no es cierto? Y no van a estar de acuerdo con que hayas abierto la boca. ¿Sentís que le pesa a Fernando la historia esta? Porque recién me mencionabas que si tanto le duele, que se saque su apellido. Yo pienso es eso, si a mí me molesta algo me lo saco de encima. Y aparentemente le molesta. Con Tomás sí mantuviste el vínculo a lo largo de los años hasta hoy. Siempre, hasta hoy es mi sobrino de la vida. Lo amo profundamente. Es excelentísima persona, es intachable. Tampoco me gusta que hablen mal de él y digan las cosas que dijo esta mujer, o pseudo periodista. No se puede insultar así porque sí. A veces, claro, por un punto de rating la gente hace un montón de cosas, ¿no? Jamás Tommy puede hacerle daño a nadie. A nadie. Es un ser increíble. No, son todas mentiras de él. ¿Por qué cree que dice estas mentiras? ¿Son todas mentiras de él? Está vendiendo entradas, creo. ¿Qué le pasó cuando escuchó por primera vez, o lo leyó en esta revista, a Fernando hablando así de su madre, de Ada, de una gran amiga suya? No, creo que es un irreverente hacer eso. No puede hablar. De Ada no puede hablar. No, es la madre, ¿viste? Y está fallecida. Yo sé cómo lo trató Ada a Fer. Entonces, es algo que no se merece Ada. Vos fijate que Tommy no usa el nombre de Fernando para hacer rating. No, él hace periodismo, y periodismo de verdad. Yo creo que él está en el camino correcto. El que está equivocado en el camino es Fer. Vamos a ordenarnos, porque no estoy de acuerdo con un montón de cosas que dijo el tío y lo respeto, fue muy duro con Fernando. Lo de Carla tiene razón, no tendría que haber hablado de la señora muerta, aparte para la señora los 4 hijos eran iguales y los amaba. Me han dicho que era una madraza, que ha hecho lo imposible por los 4, que a Fernando lo llevaba a los castings, a la tele, que llegó a trabajar de panelista, ¿se acuerdan? El Canal 13, ¿no? Sí. Para acercarlo a él, que los ha criado y los ha cuidado y que ha dado todo, y una mujer que sufrió mucho, fue víctima de violencia de género, física y económica. La pasó muy mal realmente. Yo de Sunday tengo una historia para contar, pero digo,
no podés matarlo, porque Fernando nunca habló mal de la mamá. No. Contó Su historia. que un día se enteró que fue hijo de un cura a los 28, 29 años, que también si te pones a pensar que a los 28, 29 años te cambien a tu papá y te digan que el señor Dente no es tu papá y que tu papá era otro. Es tremendo. Sí. Vos podés elegir decir, porque no me hubiera enterado y seguía mi vida tranquila ¿Tenés o esa habérmelo historia, ya Yari, tengo cómo fue? la historia. Bueno, esto es así. La familia Dente era Ada, señor Dente y José Dente. tres hijos. Me gusta decir señor Dente. Ah, bueno. Y 3 hijos varones. Todos muy felices hasta que empezaron a llevarse muy mal los padres. Parece que el señor era muy autoritario. No vamos a criticar a un señor que no está vivo y no nos vamos a meter porque es Una una casa con familia, violencia, como una dice casa él. con violencia. Ada era una señora muy creyente. Entonces en el colegio que iban sus hijos iba mucho a la iglesia y tenía un cura que la Sí. confesaba y que le contaba sus penas. Pena va, pena viene, Se enamora. engancha con el cura. Hablamos de esto, pues ya lo contó Ferdente. Cuando se engancha con el cura no fue que fue una loca, una situación esporádica, no, se enamoraron. Se enamoraron a tal punto que ella queda embarazada, el cura se entera, y cuando él le ofrece dejar los hábitos y iniciar una vida juntos, ella se asusta porque le tenía miedo al señor Dente y le dice que no, que va a seguir con el embarazo. El cura la respetó, eligió el silencio y el cura siempre supo que ella estaba embarazada y había parido y nunca conoció al hijo, nunca pidió Nunca nada. la reclamo de respetó. nada. Con el tiempo el cura deja los hábitos, se enamora de otra mujer y tiene una hija. Historia terminado. Ella sigue con su familia. Nunca le cuenta al señor Dente, que era nuestra duda de Ayer, ayer. claro. Sí, ese hijo era de él. Siempre fue el hijo de Dente. De hecho, me contaron que Fernando era el predilecto de José Dente. Mirá. Era el hijo predilecto de José Dente y tenían un vínculo maravilloso. Hasta que Fernando empezó a sufrir mucho porque como se llevaban muy mal los padres, su casa era un infierno. caos, Él claro. cuando logra ganar unos mangos a los 18 años, raja, porque había mucha violencia física, gritos, Sí. económica. El tipo era muy autoritario y era bastante complicado. Por eso él se va de la casa. Ellos se terminan separando. Dente y Ada. Pero hasta ahí estaba todo, o sea, se separan, ella se va a vivir a un monoambiente porque el tipo la dejó en la calle, pero los hermanos eran unidos, era todo normal. Ada, después de la separación, sus amigas cuentan que se termina enfermando de cáncer a causa de todo lo que De había la sufrido. 2 tristeza. años después, entra en un cáncer y cuando le agarra metástasis, empieza a pensar que Fernando se merecía saber la verdad. Las amigas le decían, ¿te parece? Hay necesidad, tiene 28 años, vivió hasta ahora feliz y contento siendo Fernando Dente, el hijo de José, y le vas a cambiar la vida. No, que el derecho a la identidad, que sí, que no, que sí, que no. Sí. ¿Qué hace? Va y se lo cuenta. A Fernando le pegó para la miércoles. Por eso él se enoja con la mamá y no la acompaña en su lecho de muerte. Claro. ¿Está bien o está mal? Es el proceso de cada uno. Entiendo. El quilombo familiar con los hermanos, sobre todo con Tommy y con el señor tío, que lo vemos enojado, empieza porque él no la va ni a despedir. La madre pedía por él, muriéndose, y él no iba. Fuerte. Él el día que va a despedirla, ella ya estaba dormida y nunca se enteró de que De el que él hijo estaba- la fue a ver. Es tremenda la historia. Es tremenda, pero también, a ver, yo entiendo a Tommy, entiendo Sí. a la mamá pidiendo. Él se ve. A todo esto Fernando no quiere hablar, le pedí que me cuente, todo esto me lo cuenta un allegado a la familia que le creí todo, pues un allegado, muy allegado, y de hecho es más amigo de Tommy que de Fernando. O sea, me Pero contó esta una es la historia historia. real. ¿Y qué- Y, y el él cura? él, te cuento esto, él se enoja con la mamá cuando se Sí. entera. Primero que se enoja porque empezó a no saber cómo Su verdadera vincularse historia, con José claro. Dente. El cura fue lo siguiente, cuando pasa todo esto y le confiesa, Ada le dice al cura que Fernando ya sabía, el cura va al teatro, él estaba haciendo Hairspray, ¿se Sí, acuerdan? con Enrique El Pinti en cura su va al momento. teatro con la mujer y la hija, lo van a ver. Se conocen, pero el vínculo no fluyó, ni de un lado ni del otro. Al cura no le interesó, le decimos cura porque le Sí, pusimos sí, sí. así, es un señor que no es cura. Al cura no le interesó. No, y a Fernando tampoco. Ok. Se conocieron, él sabe quién es Sí. su padre, quién es su hermana, él fue con la mujer, con la hija, lo fueron a ver al teatro, se presentaron y no fluyó. No, pero el cura Pero es un A partir desconocido de ahí para la él. madre se pone grave, la madre se termina muriendo y él no la acompañó. Él fue a despedirla, pero cuando ya había tomado morfina. Ahí está el y conflicto no ese es el conflicto real familiar de los entre hermanos los que no- hermanos. Lo que que no pasa es que perdonan. Fernando, y después todo termina de complicarse cuando él va a dar la nota. Pará, cuando pasa esto, se entera el señor Dente que no era el padre. Ah, El ese señor tema Dente no nunca hizo supo. nada. Nada. Fingió demencia y siguió su vida. Se murió 5 años después que Ada. Siguió siendo padre de Fernando. Él le siguió diciendo papá. Y él hizo como que
Acá que no pasó nada. También debe ser duro. Recontra. También el tipo era un turro con ella, pero debe ser muy duro las culpas enterarte de que un hijo de 30 años hoy no es tu Al que hijo. criaste Yo que no no sé es si tu fue hijo. el momento atinado para contarlo. También hay que entender, una mamá, una señora desesperada que se estaba muriendo, que sabía que se iba de esta vida y no iba a poder contar la historia. Y el derecho a la identidad. Y a ver, los entiendo a todos. Sí. Yo entiendo a Fernando que lo cuente porque es una enojó manera. también. Es más, Fernando lo cuenta y Fernando sale del closet una vez que se mueren la madre y el padre Dente. Sí. Todo es como complejo. La ¿sí? tapa ¿Entendés? trajo más problemas todavía. Ahí ¿o se no? terminó de Todo. romper Porque todo. él ¿No ves destapó la cómo habla olla? el señor? No tendría que haber hablado, habló al pedo. Es que era para un secreto a lo cortó. voces de la puerta para adentro. Con esa Pero tapa se hace Fernando público. no habló mal de Ada, No. contó su historia, Claro. que es dramática. Sí, y es válido que lo muy cuente. dramática. Vamos a ver todas las veces que habló Fer de esta historia. Yo me junto con Seba a hablar sobre mi carrera musical. La nota era sobre eso. Obviamente no había ni media intención de... Yo no sabía, no era para tapa, era una nota más de revista. ¿Pero qué te llevó a contarlo en la revista? Cuando nos sentamos, Seba me dice, bueno, ¿cuán dispuesto estás a hablar de tu vida? Y yo dije, sí, obvio, re. Lo único que me quedaba ahí como una piedrita en el zapato era el tema ese de mi identidad. Y yo siempre crecía viendo nada. Ellos tenían con mi papá una relación muy fea, muy tóxica. A los 17 años, que fue cuando pasa esto, yo venía hablando con ella y decía, qué loco, mamá, con lo especial que sos vos, que no te hayas enamorado, que no hayas vivido un amor. Ya estaban separados ellos en ese momento, hacía 2 años. Empecé como a indagar un poco Claro. y Ni te llego más o imaginabas menos a la algo. época donde yo nací. La miré y le dije, no me digas que mi papá no es mi papá. Y se fue en llanto. Al final él tiene una versión del encuentro entre él y yo. Yo no me reconozco en ese personaje que él... No te reconoces. La Uno verdad lo lee y- si no soy yo, pero bueno, entiendo. Pero ¿cómo Es una es? historia muy dura para él. ¿Te costó el día después de las declaraciones de Fer? Yo prefiero no contar nada que tenga que ver con lo que yo siento, pienso, cómo percibo, cómo concibo las cosas. Mi función aquí es otra. A mí me dolió sobremanera, de hecho lo conté en el programa, hice una suerte de catarsis, me dolió sobremanera enterarme que él le había pedido que no me contrataran. Le adjudiqué a mi hermano esa responsabilidad. Nunca recibí un llamado por parte de él desmintiendo justamente lo que yo había dicho. Bueno. Si viviera tu mamá, ¿esto pasaría? Si viviera mi mamá, creo yo, habiéndola conocido como nadie, que estaría muy decepcionada de la persona en la que se convirtió Fernando. Yo siempre le deseo lo mejor, o le deseaba, digo. Después yo, ya al enterarme de ciertos manejos un poco turbios, yo ya es como que corté por completo y la verdad es que siempre lo digo, no quiero saber nada con mi hermano. Digo, es una persona a la que prefiero tener lejos y sé que es recíproco, sé que a él le pasa lo mismo conmigo. Somos muy incompatibles en cuestiones de valores, ni siquiera políticamente coincidimos, digo, en nada, somos el agua y el aceite. ¿Vos sentís una necesidad de un acercamiento o definitivamente para vos Ninguna. es un tema cerrado? Nula. Qué fuerte es escucharlo a los dos. Sé que los dos son buenos tipos, los conozco a los Yo dos, también. los quiero a los dos, Me tengo da vínculo con los dos. Sí. A mí nunca Tommy me habló mal de Fernando, ni Fernando me habló mal de Tommy. Entiendo a Tommy el dolor de abrir... Tommy, cuando ve la revista Gente, están hablando de su mamá también, diciendo que su mamá tuvo una moría con un cura y tuvo un pibe y no se lo contó a nadie. Está bien, pero su mamá también me parece que decidió contarle a Fernando la historia de él para que la conozca. Y al momento que vos decidís una cosa así, me parece que te haces cargo de las decisiones que tomaste en su momento. A ver, me pongo en el lugar de Tomás y imagino... Y entiendo el enojo de Fernando, y entiendo que lo cuente. Lo que no entiendo es por qué el tío se enoja. El tío tendría que mediar para que se amigan, porque aparte que él se dedique a actuar y no a hablar. ¿Y por qué no puede? ¿Por qué una persona... Es su historia. ¿Por qué no habló de Tommy? No. Habló de él y de su mamá. Claro, pero él lo que siente es que se abrió la puerta, digo, de la intimidad de una casa que no había necesidad de Pero ahí hacer. hablaron los dos y mucho. ¿Y qué sabe pero cómo eso fue procesaba el dolor, Fernando fue muy Fernando? catárquico en un momento, después se cayó la boca. Por eso, pero eso fue respuesta, digo, lo que después lo escuchás a Tomás, de todas esas semanas que Fernando, obviamente que decide. Por eso cuando vos decís está muy bien, uno no se puede poner en un lugar ni el otro. No puedo porque elegir ambos ninguno. tienen un dolor que se entiende, el de abrir Muy una intenso. puerta que no querían, el otro decir, ¿pero por qué? Digo, en el medio se mezcla Y el que él ego, no la haya ido a actuación, ver a la mamá venta muerta. de entradas. O sea, En eso sabiendo no lo que la mamá pongo. se estaba muriendo, Pero él no también, iba. Cuando llegó ya había tomado morfina, la mamá no se enteró y la mamá pedía por él. Ya ni Eso es pasa tremendo. en miles Y de eso lo vio historias, Tomás. pasa en miles de historias de familia
que lamentablemente Sí, pasa con todo el dolores y tiempo. con enojos vos no llegás a despedirte de ser querido por ese dolor que quedó ahí, decís, bueno, es lo que me sale. Seguramente Fernando con terapia y demás habrá replanteado si estuvo bien o mal, será una cosa Igual de también hay Fernando. que decir que el único que quedó alejado de la familia es él, porque Sí. los otros 3 Están hermanos todos son unidos. 4 varones, Sí, están se unidos ven. 3. Sí. Creo que hay uno que tiene familia, los Sí. otros 2 Sí, no, tienen creo. sobrinos. Sí, sí, sí. Exactamente. Y está el tío del corazón, que era el mejor amigo de Ada. Ada dicen que era una persona sensacional. Un error lo cometemos todos. Por eso cuando te dicen infiel, cornuda, o sea, un error lo cometemos todos. Hay que ver en la parte de la vida y el momento que le pasa a cada uno. Se ve que ella se enamoró porque era muy infeliz. Y eso le pasa mucho a las mujeres. Por eso, la parte Por fea poner- miedo eligió no seguir con su amor y seguir con su familia. Lo único que yo no estoy de acuerdo, y será la historia que ellos conocen mucho más, es decir que tal vez Fernando lo cuente todo esto para vender más entradas. No, creo que tremendo. no. creo. Me parece No. que eso ya es un punto que me parece Yo creo que no lo una necesita línea, porque no lo es talentoso necesita. de verdad. Sí, también es cierto que él acá tuvo un programa que la rompió y le fue La muy rompió. bien. Y en un momento Tommy trabajó mucho tiempo en América y él le echa la culpa a Fernando de no haber seguido trabajando en América porque él le dijo no lo contraten. Sí. Yo no lo... Igual, A ver, ponele, Fernando Sí. lo odia también, porque recién cuando le dijeron ¿querés volver a tener vínculo? No. ¿Qué vínculo tiene? Nulo. Y es terminante. Sí. Sí. Igual que El Tomás, otro, ¿no? Sí, pero Tomás por ahí te dice mentiroso, mercenario, Deleznable. deleznable, lo critica, viste que habla con enojo. Fernando es categórico, pero no dice nada ni bueno No, no ni dice malo, nada, no no. dice nada. Igual una cosa quiero decir, digo, cuando vos vas a hacer la tapa de una revista y más en esa época cuando él la 2019, hizo... ¿no? Sí, creo que Yo 2019 no creo que fue. necesite vender entradas. Más allá de vender las entradas o no, si vos no tenés una historia fuerte para contar, no te ponen en la tapa. Pero Fernando ya Bueno, era pero un ahí chico ya de era ese figura. era un talento. Sí, era talentoso. ya era figura. Él salía en tapas de revistas de otros. Pero vos él decís- solo, la tapa de la revista, si él no contaba su historia fuerte, no lo iban O sea a que poner en la especulaba tapa. por Decís la que lo fama. contó por la tapa. No sé si es por una la tapa. pregunta que te hago. Yo supongo que sí. Ok. Yo ok, supongo es que sí, válido. porque- El hermano piensa lo mismo. Porque la verdad que es una historia fuerte donde en ese momento las revistas vendían, no como hoy que pasa todo Sí, más las por las revistas redes. no venden. Igual Y si te vos digo no que tenés un- a lo mejor bueno, vos él no estuviste especuló pronto, porque, ¿cuántos años? digo, yo soy periodista gráfica y me pasó un caso similar ¿Vos a nunca esto. preguntaste, che, No, cuál pero es tu por historia ejemplo, fuerte? no, pero hay veces que suceden No, en la la encontrás, entrevista. la Te voy a contar buscás. un ejemplo. Yo hago Carolina entrevistas Oltra nunca hubiese sido tapa de pronto porque digo, tiene que ser personaje ABC1. En el medio de una entrevista conmigo se abre y me cuenta que tiene una historia de un hermano no conocido, hijo de su papá. Eso la hizo tapa de pronto. Una historia de Pero vida por que ahí nadie él dio sabía, la le hizo nota y no tapa. sabía que le iban a poner Claro, tapa por eso. en Porque el vos medio- no- La tapa en el cuando medio la de pautás, declaración, la pautás de cero. Sí, pero una cosa es Desde hacer- siempre. cuando a mí me han llamado para hacer tapa de para ti, de gente, las tapas que hice me llaman, queremos que seas la tapa. Y Claro. no saben lo que voy a contar. Exacto. Por porque ahí ya él sos dio una la figura. nota, se abrió, necesitaba contarlo. Y fue tapa por eso. Bueno, fue tapa por eso. Sí, Permitime que dudar. suele suceder, negra. Está bien, hay gente. Lo ves tan calculador y tan vivo. No calculador, pero digo... Entonces, porque viste que él tiene como una cosa de tranquilidad, de humildad, que es paz. un loco, un falso. No digo que sea ni un loco ni un falso, pero hay gente que espera hasta un momento para decir, bueno, quiero contar mi historia. Pero eso lo abre la figura. Yo trabajé Negra. en Yo que hago revistas, entrevistas gente. todo el tiempo. Es un proceso. Digo, puedo conocer un poco la historia, pero ahí, si el personaje se abre, te cuenta cosas que no los dijo nunca. Trabajé en Y revista nos Gente. Pero ha pasado en PH con Andy Sí, claro, Kuznetsov, sí. con el hijo de Araceli, lo que contó. Hay mucha Claro. gente que hay un momento que no sabe. Y que lo Vos pensás necesita. que Andy lo sabía. Lo de Toto es un sale. gran Lo de ejemplo. Toto es un hallazgo. ¿Vos te pensás que Andy sabía No, que no Toto sabía. iba a No. contar, que lo abusaron? No, salió en ese eso momento. No, porque es otra ¿Entendés? cosa, es un programa de televisión. Son cosas que a veces ocurren. A veces en las notas uno Sí. se sienta, Clima de intimidad. abre y cuenta Claro. cosas tremendas. En Gente A mí, generalmente no un se día pautaban Lam, esas cosas, Marce Baños contó que lo habían acosado y abusado. Yo Sí. ni lo sabía. ¿Te acordás Sí. que estábamos haciendo Lam un día? Sí. Estábamos hablando del abuso de mujeres y contó que le habían abusado. Nos quedamos todos. ¿Vos estabas todavía No, de no sé, no. Angelita? Pasa con el estaba clima de Ángel, intimidad. Ángel no estaba conduciendo yo, la tenía acá sentada en mi lugar. Y nos quedamos, y cambió el programa y la escuchamos Sí, una historia claro. que yo no tenía idea que le iba a contar. Yo no es que ese día hablé del abuso, creo que fue en el momento de lo de Jay Mamón, no me acuerdo cuándo fue. Bueno, no importa, veníamos hablando de un abuso Sí. y cuando Bueno, pero ella eso fue un cuenta... disparador para pero a veces ella, para pasa, vos no te contarlo. pasó Claro. nunca de contar una historia Sí, dura yo- porque... sí, bueno, pero digo, en este caso puntual, yo estoy hablando del caso de los dentes. Me parece que si por algo él Vos se hablaste alejó... de tu papá acá un día y yo no Sí. sabía que lo ibas a hacer. No, y... pero porque me salió y porque ¿Y a tuve él ganas por ahí de le contarlo. salió? Sí, está bien, no lo juzgo, ¿eh? Es algo que me salió a mí, me parece que puede ser que en ese momento, si vos no tenías una historia fuerte para contar, muchas veces
no te dan la tapa de una revista. No lo hablo por mí, lo hablo por otras personas. Yo creo que en ese momento él ya estaba creciendo, estaba en Hairspray, estaba en la calle Corrientes. Ya venía del bailando. Ya venía del bailando. Es un tipo muy talentoso. Tuvo acá su programa, ahora dirige, está en el protagonista teatro. de musicales. A mí te reitero, yo me llevo muy bien con los dos, tengo vínculo con los dos. Pero esto fue antes. Y me duele mucho la situación. No, negra. Él viene desde High School Musical en el 2007-2008 y de ahí en adelante, que fue el protagonista, hizo una carrera está bien, no me juzguen, solo es una opinión. No te juzgamos, estamos debatiendo. La opinión de cada uno. Yo supongo que para mí puede estar errada, o sea, yo también puedo estar errada. Tommy lo odia. Y el señor, el tío también. Tommy no perdona esto, que no estuvo en el lecho de muerte de la mamá, lo que hablábamos ayer. También hay que decir algo, hoy Tommy no fue a su programa de tele, ¿vos hablaste con él? Sí, hablé con él y tenía un tema médico que ya lo tenía pactado. No, pero tengo fotografías que no voy a mostrar, si querés en privado la comparto con vos, pero tenía un tema médico ya pactado, programado, que tenía que cumplir. ¿Está bien de salud? Está bien de salud, está perfecto, pero por eso no fue. ¿Cómo lo viste? Y de hecho me mandó una fotografía reflejando la situación que él estaba viviendo, pero me dijo por favor que no la muestre. No, obviamente. A ver, yo se lo dije a Tomás de hecho, yo siento que él se muestra como muy fuerte, ¿viste? Como un hombre que todo lo puede, pero siento que en el fondo un poco todo esto lo hace sentir para mí vulnerable. Lo mata, porque Tommy ese peleador de cámara es súper sensible. Sí, totalmente. Es un osito cariñoso. Cuando lo llevo, en un momento que yo trabajaba acá con Polino, él vivía acá cerca y escuchaba Roxette con los, ¿cómo se llama? Los auriculares. Sí, pero los antiguos. Los Walkman. Los Walkman. ¿Te acordás que ya todo el mundo tenía auriculares modernos? Él tenía los Walkman, un chico muy particular. Me acuerdo que yo salía de acá, me lo encontraba en el Chino de acá media cuadra. Sí, iba al Chino. Abrazos, besos. Hemos salido a comer en el momento, ¿viste? Cuando yo salía de ponerle la firma. Es un amor de tipo. Es divino, Él después tiene esa coraza o ese personaje que inventó que para Carla Krusnowski es un sorete. ¿Qué lo viste? ¿Qué te contestó? Lo noté, lo noté que está dispuesto a, o sea, él no se mueve de su lugar, no, y Fernando sabe tampoco. Tiene muy en claro que no quiere ningún tipo de reconciliación, ni una llegada con Fernando en absoluto, y sí lo noté como muy dolido, muy movilizado y con esta postura de saber muy en claro qué es lo que quiere para él y para su vida. Pero lo loco que hay que preguntarles, ¿por qué sacó el tema? Estábamos hablando de Carla Krusnowski, la madre que se hubiera vuelto a morir, y me parece un horror lo que dijo. ¿Por qué él trae al hermano si nadie estaba hablando de Fernando? Que lo moviliza, es algo que le duele, que lo moviliza, que hoy en día no lo... Claro, exactamente, es algo que hoy en día no lo pudo, no sé si superar, pero siente que lo movilizó tanto que por eso salió a hablar más de Fernando que de Carla. Ahora con Carla está todo bien, me dice. Ay, bueno, bien, se enoja con Carla, no se enojó. Yo creí que iba a ser un descargo y le iba a matar a Carla. Ahora seguimos con el tema porque tenemos también